Muy buenas tardes a todos. Soy Carlos Vázquez aquí en Tegucigalpa, Honduras, hoy 7 de abril del 2020. Y la verdad quisiera compartir una pequeña enseñanza de la palabra de Dios. Yo quisiera que compartamos qué significa creer. ¿Qué significa creer? Y para que nos ilustremos un poco, yo quisiera comenzar hablándoles de la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de comenzar su ministerio, él se llamaba Saulo. Saulo era un fariseo, era un gran líder en Jerusalén, llegó a ser líder de Sanedrín, que era la corte judía. Fue un hombre tan influyente, un hombre de tanta influencia, que llegó inclusive a dar el visto bueno para que se le quitara la vida al primer cristiano, al primer hombre que compartió el evangelio, que se llama Esteban, en el libro de los Hechos 7. Este hombre, Saulo, antes de llegar a ser el apóstol Pablo, Saulo era un gran perseguidor de la iglesia. Él estaba empecinado en frenar el cristianismo, a tal grado que él consiguió carta de permiso con el sumo sacerdote para que se le pudiera autorizar ir a otras ciudades a poder apresar a todo aquel que confesaba a Jesucristo como Señor y Salvador. A tal grado que pues se le permitió ir a Damasco, como a unos 280 kilómetros de Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios, yo quiero que usted me acompañe, que antes de llegar a Damasco, mire lo que va a suceder, va a tener un encuentro con el alto y sublime. Yo quiero que me acompañe ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el versículo 5. Donde dice, mire, yo quisiera a manera de simple ilustración, mire que en el capítulo 5, o sea, en el versículo 5, perdón, Saulo él está empecinado, él tiene una agenda, él lo que quiere es ir y apresar a todo aquel que predica a Jesucristo como Señor y Salvador. Y mire lo que ha sucedido, mientras va camino a Damasco, cuando ya está próximo a llegar, qué sé yo, tal vez unos 240 kilómetros había avanzado, con todas las personas que lo acompañaban, dice que el Señor Jesucristo le sale al camino. Y por falta de tiempo lo vamos a tratar de resumir un poco rápido, pero lo que le quiero decir es que es increíble que en el versículo 5, Pablo, que lleva una agenda, le dice, mire cómo le dice en el versículo 5, le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Le dice. Dice que Pablo cayó al suelo y le dice, ¿quién eres, Señor? Y en el versículo 6 me impresiona que le dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea que Saulo de Tarso, el hombre que tenía una agenda, que estaba empecinado de alguna manera a apresar a todo aquel que predicaba a Jesucristo. Y mire qué tremendo, tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y lo que le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Eso es exactamente creer. Eso es creer, mi hermano. Es que Saulo de Tarso, él tiene una agenda, él va a hacer algo, pero nomás tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, nomás se encuentra con él en el camino. Lo primero que Saulo de Tarso le dice es, Señor, ¿quién eres? Le dijo Señor, número 1. Y número 2 le dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea que Saulo lo que le quiso decir es, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo una agenda, yo estoy ocupado, yo voy a hacer esto, yo soy líder de Sanedrín, yo soy una persona influyente en Jerusalén, pero todo eso, Señor, no importa. Yo todo eso lo agarro y lo tiro y me despojo de ello, Señor, y yo me despojo de mi agenda, no importa lo que yo tengo que hacer, y ahora tomo tu agenda. Tu agenda es que, ¿cuál es la agenda del Señor? Esta palabra, la palabra viva y eficaz, la que penetra hasta a partir las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Esta palabra, Pablo se deshizo de su agenda, porque cuando uno cree, mi hermano, creer es que a Pablo lo que está diciendo en pocas palabras, Señor, mis sueños, mis anhelos, mis éxitos, mis estudios, no importa, todo eso es secundario, Señor, sino que ahora todo se trata de ti. Me deshago de mi agenda y tomo tu agenda, Señor. Eso es exactamente creer, mi hermano. Usted que me ve, eso es creer. Creer es que todo lo que para nosotros era importante pasó a segundo término, porque todo lo importante es lo de Él, lo que está escrito en su palabra, porque todo se trata solo de Él. Y yo quisiera que me acompañara una pequeña historia. Fíjese que este Saulo, después obviamente se le cambia el nombre y se llama Pablo, el apóstol Pablo. Y en el libro de los Hechos 16, yo quiero que usted me acompañe al libro de Hechos 16, donde se encuentra esta famosa escritura. Pero yo quisiera que antes miráramos, mire, Saulo en su segundo viaje misionero,
lo que hace es, se hace acompañar de su compañero Silas. Y cuando llegan a la ciudad de Filipo, resulta que hay una mujer que le sale ahí en el camino, va por varios días. Esta mujer estaba llena de un espíritu de adivinación. Y Pablo, al oírla reiteradas veces, entonces Pablo le habla al espíritu que la posee y le dice, suéltala. Y resulta que Pablo liberta a esta mujer. Y claro, todo el mundo se molesta con él porque dejaron de percibir ganancias por el espíritu de adivinación que tenía. Y Pablo y Silas resultan que ahora van a terminar siendo encarcelados por haber hecho ese acto tan maravilloso de liberar a esa muchacha de una manera sumamente injusta. Silas y el apóstol Pablo quedan presos en Filipo. Y yo quiero que usted me acompañe aquí en Hechos 16, en el versículo 22, y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole la ropa. O sea, todo el pueblo se reunió alrededor de ellos y les rasgaron sus ropas, o sea, le rompieron sus vestiduras. Ordenaron azotarles con varas. O sea, se dio una orden. Los magistrados, la gente pudiente del pueblo, dice aquí que los magistrados ordenaron azotarles. Y dice en el versículo 23, después de haberles azotado mucho. No dice que los fue una azotada así común y corriente, los azotaron mucho. Los azotaron mucho, y dice que los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, dice el versículo 24, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Yo quisiera, hermano, ¿qué historia esta? Es una historia sumamente injusta, donde dos hombres de Dios, por hacer la obra del Señor, viene y de una manera tremendamente dolorosa, estas personas pues vienen, se agolpan alrededor de ellos, los azotan, les rompen sus vestiduras y dan la orden de que los metan en la cárcel del fondo, en la cárcel de allá, del rincón, el último calabozo. O sea que es increíble. Dice que se le da orden al guardia ahí de que lo meta en el fondo. Imagínense al apóstol Pablo y su compañero Silas caminando hacia el fondo, y fueron y los metieron en la celda del fondo. Dicen los historiadores que esa celda del fondo, hermanos, esa celda del fondo es la celda donde por atrás de esa celda pasaba lo que era todo pues, que por decir algo, era como la cloaca de todo el edificio, por la parte trasera, y entonces se venían unos olores horribles. O sea, es un lugar frío, es un lugar lleno de repente de algunos animales, ellos están ahí con mucha sed, con mucha hambre, están golpeados, imagina, tal vez sangrando sus espaldas por haber sido azotados mucho, tal vez su rostro golpeado, un poco desfigurados, con moretes por todas partes. Es increíble, hermano. Y encima de todo eso, dice la escritura que se les ordenó que se les pusieran un cepo. No solo que se les meta allá en la última cárcel, sino que que pasan enfrente de todos los demás cárceles, de donde están los demás presos, y los meten en la última cárcel. Y en esa última cárcel dice que se le da autorización al guardia que les coloque un cepo. Este es un cepo, mi hermano. Un cepo, es una tabla mucho más gruesa. Se compone de dos tablas como esta. ¿Y qué sucede? Se le colocan en las piernas al presidiario, y esto sirve, y se le pone una aldaba por el otro lado en dos tablas similares a estas. ¿Y qué sucede? Que estas tablas lo que impiden es la movilidad, y algunas veces se le ponían también en las manos. Entonces mire qué increíble, qué sufrimiento, yo quiero que usted mire esta escena. Esta es una escena de vida, es una escena que nos va a enseñar qué significa creer. ¿Qué significa creer? Mire, estos hombres, recapitulemos, están en el fondo, los han azotado, ha sido tremendamente injusto, están ellos con hambre, con sed, golpeados y todo lo demás, y encima de eso tienen ese cepo puesto encima. Y mire, pero yo quiero que usted me acompañe al capítulo 16, pero la parte A del versículo 25. Mire que estos hombres, la parte A del versículo 25, solo el comienzo, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Párese ahí por un momento. A medianoche orando Pablo y Silas. Es algo que siempre me ha conmovido, es algo que siempre me ha impactado, es algo que siempre ha llenado mi vida de increíble. Estos hombres, Señor. Entonces, ¿sabe qué? Estos hombres no se pusieron a pensar por un momento, Señor, ¿dónde estás? Aquí estamos tus hijos. Yo no los veo quejándose, yo no los veo diciendo, Señor, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué yo? Señor, ¿y por qué no está aquí Pedro? ¿Por qué no el apóstol Juan? Señor, ¿y por qué aquí no está Agabo?
Señor, y nosotros estamos sufriendo de una manera injusta. Señor, por hacer tu obra, esto es lo que nos ganamos. Estamos presos aquí por hacer tu obra, Señor. No lo veo en ninguna parte de este capítulo que diga que Pablo y Silas se pusieron a llorar. Para nada. Sino que en esa tremenda e injusta adversidad, lo que estos dos hombres de Dios nos están enseñando, esto es creer, Carlos. Y esto es para mí, esto es para usted que me ve. Esto es creer. Creer significa que, mire el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas. A medianoche, o sea que, mire, o sea que Pablo y Silas se quedaron ahí. Está oscuro, no hay luz, está haciendo frío, tienen hambre, tienen sed, tienen golpes, tienen mayugado todo su cuerpo, están amarrados con ese cepo, están enganchados, no se pueden ni siquiera sentar. Pero aún así, Pablo le dice a Silas: Silas, ¿sabes qué? Pongámonos a orar. Pongámonos a orar. Y quiero que usted me acompañe a que leamos la parte B del versículo 25. El versículo 25 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Volvámoslo a leer, disculpe. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mi hermano, qué caminar el de estos siervos. En ningún momento miraron su condición, o qué es lo que ellos deseaban, o cuáles eran sus anhelos, sino que estos hombres dijeron: Señor, si tú nos trajiste hasta acá, si por haberle orado por aquella mujer y sacarle aquel espíritu de adivinación, Señor, llegamos hasta acá, tú has de tener un propósito para nosotros, Señor. Entonces ellos empezaron a orar y empezaron a cantar. O sea, ellos dijeron: ok, estamos presos, no nos podemos mover, tenemos hambre, tenemos sed, pero nuestros labios los tenemos libres. ¿Sabe qué? Cantémosle a ese Dios para que en las demás celdas la palabra del Señor fluya. O sea que ellos buscaron a quién compartirle el evangelio en esa gran adversidad. Dios mío, qué hombres más determinados a hacer su obra. Qué escena más maravillosa que nos enseñan a usted y a mí a qué significa creer. Creer significa lo que ellos dijeron: Pablo y Silas, estamos aquí, pero esto no importa. Nosotros venimos aquí a salvar almas. Nosotros, no importa la condición en la que estemos, no importa el sufrimiento que haya sobre nuestras vidas, nosotros no nos vamos a quejar, nosotros no vamos a ser de los que retroceden, nosotros no vamos a renunciar al evangelio, nosotros vamos a dar fruto. Nosotros, si el Señor nos puso aquí, nosotros tenemos que llevar fruto, tenemos que predicarle al evangelio a todos esos presos que están allá adentro, que no los podemos ver, pero nos pueden escuchar. ¿Saben qué? Que ellos sepan que hay un Dios maravilloso que nos ha libertado y que vive en nosotros. No importa las condiciones en las que nos encontremos, porque ¿sabe qué? Pablo y Silas, la agenda de ellos la habían tirado por allá y habían adoptado la agenda del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Ellos decidieron dar fruto no importando las condiciones. Y yo quisiera, a manera de analogía, que usted me acompañe y mire esta pequeña plantita que está acá, hermano. Usted que me ve, mire esta mata. Esta es una mata de plátanos y tiene este tremendo fruto, mire, este racimo de plátanos. Pero algo que me llama la atención es que el fruto es tan pesado, es tan grande, que la planta, mire que la planta no es muy gruesa, pero mire que la planta se encorva para poder dar fruto. Mire qué precioso. Y es una planta sembrada en una orillita que ni siquiera tiene mucha tierra. Mire que en condiciones difíciles, en condiciones adversas, esta planta viene y esta planta está determinada a dar fruto, un fruto de bananos. Es tanto el fruto que de esta planta que hay que ponerle este soporte para que el fruto no la bote. Mi hermano, similar es la vida de Pablo y Silas, y esa debería de ser la vida conductual de nosotros al servirle a ese Dios maravilloso. Hoy vivimos una pandemia mundial. Hoy vivimos momentos difíciles. Hoy aquí en Honduras es prohibido salir de nuestras casas. Se nos permite salir una vez a la semana y es restringido con distancias. Estamos en cuarentena. Pero usted que me ve, Dios no está en cuarentena. No importa la adversidad en la que nos encontremos, preguntémonos para qué estamos en esta adversidad. Y entonces vamos y prediquémosle al vecino.
Vamos y llevémosle las buenas nuevas al vecino. Pongamos un altoparlante. Saque su equipo, no sé, su sistema de audio. Comparte el evangelio en su casa. Agarre el internet y empiece a enviar mensajes y a bendecir, a hablar, a tratar de discipular personas. Mi hermano, pero no nos quedemos con los brazos cruzados, porque Pablo y Silas en las adversidades más, en las circunstancias más difíciles, ellos buscaron cómo predicar el evangelio. Y eso es creer en el evangelio. Creer en el evangelio es despojarnos de nuestra agenda, de nuestros sueños, anhelos y éxitos, y a tomar la agenda del Señor y decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me quiero despedir de usted preguntándole: ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Si usted cree en Él, entonces pregúntele: ¿qué quieres que yo haga? Que Dios le bendiga. Gracias por su tiempo. Amén.